Buenas tardes y bienvenidos. Hoy les voy a explicar cómo podemos empezar a crear nuestros propios temas personalizados para WordPress. Pero antes, lo primero que tenemos que hacer es ir al sitio oficial de WordPress, al apartado de descargas y a la parte de descargas del CMS de WordPress, que sería la versión 6.0.1. Es completamente gratuito, entonces simplemente lo descargamos. En este caso yo ya lo descargué, lo tengo aquí preparado. Y cabe resaltar que yo voy a estar usando el ambiente de desarrollo de XAMPP, entonces ya estoy dentro de ese directorio, estoy en mi disco, la carpeta XAMPP, la subcarpeta htdocs y luego agregué una carpeta más llamada tutoriales, que es donde estamos, y aquí simplemente voy a hacer una carpeta nueva con el nombre de mi blog, por ejemplo, mi blog. Damos enter y movemos el comprimido de WordPress dentro de esta carpeta. Entramos y ahora tenemos que extraerlo. Entonces, si yo abro el archivo, vemos que tiene otra carpeta llamada WordPress, y si entramos, aquí están todos los archivos necesarios para que WordPress pueda funcionar correctamente. Estos los vamos a extraer y como vemos ya me reconoce la carpeta donde estoy y donde los quiero extraer, entonces le damos en OK. Esperamos a que se extraigan. Ya terminó, cerramos. Y como vemos aquí ya está extraído completamente. Podemos cerrar, más bien borrar el comprimido. Y estos son todos los archivos necesarios para que WordPress funcione. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es crear una base de datos que necesita WordPress para poder guardar toda la información que nosotros vayamos a publicar en él. Y para esto es en localhost, enter. Vemos que se me abre la pantalla de administración de XAMPP. Vamos a phpMyAdmin y vamos a crear una base de datos nueva. Le ponemos el nombre, que va a ser de blog, y lo creamos. Vemos que aquí ya se creó, estas alertas no influyen, y lo siguiente que vamos a hacer es empezar con la instalación de WordPress. Para esto tenemos que acceder a la carpeta donde la creamos, que en mi caso sería en localhost, en tutoriales. Como ven, va a ser la misma ruta que les mostré ahorita, tutoriales, diagonal mi blog. Le damos enter. Y como ven, ya reconoció que hay archivos de WordPress ahí y directamente lanza el instalador. Entonces simplemente seleccionamos el idioma de su preferencia. En mi caso va a ser español de México. México, ahí. Continuar. Y nos dice que necesita una base de datos y que la tenemos que configurar. Vamos a ello. Y aquí vemos que nos pregunta el nombre de la base de datos. En mi caso es blog. El nombre de usuario, que en mi caso es root. Y la contraseña de ese usuario. Esta es una contraseña que yo cambié, pero normalmente la contraseña por defecto sería root. Entonces aquí dice servidor de la base de datos, es el localhost. Y el prefijo de las tablas, wp-, enviar. Como vemos, pudo encontrar la base de datos y se pudo conectar, por lo que podemos seguir con la instalación. Y aquí nos abre otro formulario donde nos pide el título del sitio. Y le ponemos un título, por ejemplo, mi blog, simplemente. El nombre de usuario, importante aquí, este nombre de usuario es el usuario que se va a necesitar para entrar al panel de administración. En mi caso va a ser admin. Y aquí ya nos proporciona una contraseña bastante segura, o la podemos cambiar. Como es una demostración, le voy a poner admin como contraseña. Y vemos que ya nos dice que es una contraseña muy débil. Incluso nos pide confirmar que queremos usar esta contraseña. Y por último nos pide un correo donde nos llegaría información adicional. Pero como este es un sitio de prueba, no importa que el correo no sea verdadero. Instalar WordPress. Y aquí esperamos a que se instale, no tarda mucho. Y me sale el aviso de que la contraseña, porque es muy débil. Pero ya está, entonces si le damos a acceder, vemos que nos lleva al panel de login.
y aquí tenemos que poner el usuario que acabamos de poner, que en mi caso es admin, y de contraseña admin. Damos enter y como vemos entramos al panel de administración de WordPress. Ya estaría instalado, completamente funcionando, y aquí están las diferentes opciones: entradas, páginas, plugins, y lo que más nos interesa a nosotros, apariencia, que tiene temas. Vamos a ir ahí y como vemos tenemos 3 temas disponibles y tenemos un tema activo que viene a ser el tema por defecto, y tenemos la opción de añadir un tema nuevo. Si le damos aquí, vemos que nos carga el bazar de WordPress, donde podemos descargar y activar el tema que nos plazca, como por ejemplo este que solía venir en versiones más antiguas. Pero a nosotros lo que nos interesa sería en todo caso esta opción. Si es que llegáramos a empaquetar nuestro tema, podemos darle aquí y ya cargamos el archivo correspondiente. Pero no vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a volver a apariencias. Entonces tenemos estos 3. Y ahora les voy a mostrar de dónde salen. Esta es la carpeta de mi blog con la instalación ya completamente terminada. Y nosotros no vamos a mover ninguno de estos archivos. Nos vamos a ir a la carpeta de WP Content. Y vemos que tenemos diferentes carpetas: Language, Plugins, Themes, Upgrades, Uploads y un archivo de index.php. Les voy a explicar de manera rápida para qué sirve cada una. Language, aquí se guardarán todas las traducciones que querramos habilitar para nuestro sitio: inglés, francés, ruso, lo que tú gustes. La carpeta de plugins, como su nombre lo indica, aquí vamos a poder poner nuestros propios plugins o se descargarán y guardarán aquí los plugins de terceros. Ya lo cubriremos después y también te enseñaré a crear tus plugins personalizados. La carpeta de temas, que es la que nos interesa al momento, y la carpeta de actualizaciones y de uploads. Entonces vamos a entrar a la carpeta de temas y vemos que tenemos nuevamente un archivo index y 3 carpetas más, que si te das cuenta estas carpetas coinciden con los temas que tengo aquí. Por ejemplo 2022, que vendría a ser este. Si yo entro, estos son todos los archivos del tema. Entonces si yo empezara a modificar todo esto, pues afectaría directamente aquí. Pero no me interesa. Yo quiero hacer un tema personalizado. Entonces voy a crear una carpeta nueva. Y le pongo el nombre del tema. Esto es a tu gusto, a tu disposición. No afecta en nada. Ni siquiera se va a mostrar en los títulos que están en las tarjetas. Así que simplemente le voy a poner blog team, por ponerle un nombre. Enter. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer sería, dentro de esta carpeta, crear los diferentes archivos de configuración. Pero antes de eso, voy a abrir esta carpeta en Visual Studio Code. Simplemente espera un poco, se me habilita la terminal y con un pequeño atajo, listo. Bueno, confío. Vamos a cerrar la terminal, no la necesito para nada más. Cerrar. Ahí está. Y volvemos. Ok. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es ir a la documentación oficial. Por ejemplo, aquí estoy dentro de las bases del Handbook Theme, que vendría a ser la guía para desarrollar temas, aunque es la versión en inglés porque es la versión que suele estar más completa, pero me parece que sí hay versión en español y en otros idiomas por si el inglés no es lo tuyo. Entonces vemos que necesitamos primero un archivo con este nombre. Vamos a copiarlo tal cual. Nos vamos a ir al... ¿Dónde? Nos vamos a ir al editor. Cerramos esto y creamos el archivo. Enter. Y aquí está. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, es este y otro archivo más, 2 más, que vendría a ser el index.php. Por si alguien no lo sabe, el index.php, el nombre es una convención, ya que cuando se trata de web, el nombre index viene a ser el indicador para el primer archivo que se tiene que referir cada vez que se carga el sitio.
Más adelante se los dejaré un poco más claro, pero que lo sepas que el archivo index es el primer archivo que se carga. Y el siguiente que sería functions.php. Ok, entonces ya estaría de momento con estos 3 archivos. Vamos a volver a style, vamos a volver a la guía y como puedes ver aquí está un ejemplo del comentario que tiene que ir en el archivo style. Yo aquí te lo estoy explicando de manera rápida, pero siempre te recomiendo que te sientes, te tomes tu tiempo para leer la documentación y entenderlo todo. De todos modos, yo te lo explico aquí, no te preocupes. Entonces, vemos que son varios campos, pero realmente los únicos importantes son el theme name, que viene a ser el nombre del tema, y la descripción, los realmente importantes, y los demás vendrían a ser opcionales, pero obviamente mientras más completos, pues mejor es el tema. Entonces simplemente vamos a dejarlo, le vamos a cambiar el nombre únicamente para poder diferenciarlo, y le voy a poner blog theme, y si quieres el autor, ¿no? Que en mi caso pues yo simplemente pondré mi nombre, ¿no? Ángel. Y ya podrías ir leyendo el resto de etiquetas, la versión requerida de PHP, las licencias que tengo aquí abajo, la descripción, y todo es modificable a tu gusto y se mostraría una vez que estuviera puesto, se mostraría en tu administración de WordPress. Entonces ya lo único que voy a hacer es ya guardar aquí, y aquí en index.php voy a, con el atajo, crear una estructura básica de HTML y listo, lo voy a guardar así, porque bueno, si alguien no lo sabe, PHP no es otra cosa que, vamos a decirle así, una extensión o un conjunto de herramientas que le dan más posibilidades al HTML normal. También en el futuro puedes revisar mis videos sobre PHP para que entiendas un poco más cómo funciona esto, pero no te espantes. Esto simplemente es HTML, pero con la posibilidad de incrustar pedazos de programación aquí mismo. Luego te mostraré cómo se hace. Entonces volvemos aquí. Entonces si recargamos, ves que por ejemplo ya se agregó. Claro, no se ve tan bonito como los otros que tenemos aquí, pero ya existe. Se llama Blog Theme y no tiene cover, pero nos da la opción de vista previa y activar. Antes de darle a activar, quiero que veas el tema por defecto. Si yo abro aquí, ves que, aquí está, tiene la entrada, la página de ejemplo y otro link a la entrada. Entonces si yo doy clic, me carga la entrada y aquí está, ¿no? Es simplemente una plantilla de ejemplo que tú perfectamente podrías modificar, pero pues no es mi intención es crearla desde cero. Entonces, por ejemplo, si yo le doy activar, ya está activo, pero ahora si abro la página principal, ves que está en blanco. Y es normal, porque si volvemos aquí, vemos que no tenemos absolutamente nada. Entonces simplemente voy a agregar un H1 y le voy a poner hola desde WordPress. Creo que sí se escribe así. Guardamos. Volvemos al navegador. Recargamos. Y como ves aparece mi mensaje. Hola desde WordPress. Entonces quiere decir que WordPress ya está reconociendo los archivos por defecto y los cambios que hay en cada uno. Ya para terminar, simplemente te quiero decir que los nombres que tengo aquí no son al azar. Te repito, esto está en la documentación y ellos te exigen, te piden que se llamen así porque así es como está configurado el CMS y así los identifica de manera más fácil y puedes ahorrarte algunas configuraciones que pueden ser algo tediosas, la verdad. Y bueno, hasta aquí este primer video. Yo sé que no es mucho, pero ya es un gran paso el que puedas tener tu propio tema aquí. Más adelante te enseñaré cómo cargar tus propios headers, footers, widgets y más cosas, también plugins. Pero eso será en otros videos. Muchas gracias y espero que te haya gustado. Nos vemos.